amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo número 7, en donde vamos a aprender, por ejemplo, a hacer el cálculo de la corriente que circula en los conductores de nuestra acometida. Para este caso, una acometida monofásica a 220 volts o a 110 volts. Vamos a empezar por explicar un poquito de temas de media tensión. Normalmente lo que vemos nosotros hasta la parte superior de las líneas que vemos en las calles, la parte de arriba, los conductores que viajan en esta posición son los conductores de media tensión. Los conductores que viajan en esta posición son los conductores de baja tensión. Tenemos por ejemplo aquí el caso en la ciudad de Guadalajara, los conductores que pasan hasta arriba de los postes. El voltaje que tenemos entre las líneas son 23.000 volts, o sea, entre la fase 1 y la fase 2 hay 23.000 volts, entre la fase 2 y la fase 3 también hay 23.000 volts, y entre la fase 1 y fase 3 también hay 23.000 volts. Imaginemos entonces ahora que tomamos una sola fase, la hacemos llegar mediante su conector estribo y su conector perico, mediante su cable de cobre que baja hasta las bordas del transformador, que en este caso es un transformador de 50 kVA tipo poste. Recibe el voltaje de 23.000 volts de una sola fase, el voltaje de fase. Posteriormente, internamente el transformador, como su nombre lo menciona, transforma la corriente a un voltaje ya sea de 220 volts o 110 volts, como son más bien y 110 volts. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el mismo transformador te va a entregar, tiene a la salida tres bordas. Una que se le conoce como X0, que es el neutro, X1 para la fase 1, X2 para la fase 2. Entonces, si nosotros medimos el voltaje que existe entre X1 y X2, te va a dar 220 volts. Si medimos el voltaje que existe entre X1 y X0, o sea el neutro, te va a dar 110 volts entre X1 y X0. Pero también si medimos el voltaje entre X0 y X2, también te va a dar 110 volts. Por eso el voltaje que les menciono es en un transformador monofásico, 220 volts entre fase y fase y 110 volts entre cualquiera de las fases y su neutro. Ahora bien, es importante saber que únicamente los transformadores monofásicos te entregan 220 o 110 volts. Los transformadores trifásicos te entregan 220 volts entre las fases, pero 127 volts entre fase y neutro. Este tema lo vamos a dejar ahorita pendiente. Nos vamos a enfocar en un transformador monofásico, que se refiere que recibe la energía solamente de una fase de media tensión y te entrega dos fases. Siempre los transformadores monofásicos te van a entregar en el lado de baja tensión o en el lado secundario, en el bus de baja tensión, te van a entregar siempre 220 volts. Bien, continuando con eso, te voy a mostrar cuál es la fórmula para calcular la corriente. Supongamos que este transformador, queremos saber la corriente total que te va a entregar este transformador. La fórmula que se utiliza para el cálculo de corriente es igual a potencia sobre voltaje. Recordemos en los capítulos anteriores que tenemos dos tipos de potencia, la potencia activa y la potencia aparente. Si los datos que conocemos de las placas de los equipos vienen con la letra watts, con la letra W, se refiere a potencia activa. Si viene con kVA, es potencia aparente. Entonces, dicho de otra manera, los transformadores siempre se conoce el dato de la potencia aparente. Con ella es con la que hacemos los cálculos. Entonces, si quisiéramos calcular la corriente total que te entregaría este transformador, utilizaríamos la fórmula de los 50.000 volts ampere, que equivalen a 50 kVA, divididos entre el voltaje de 110 volts, que sería lo que te estarían entregando en su totalidad, en una sola fase. Estaríamos obteniendo un total de 454.54 amperes. Pero nunca sucede así, nunca sucede que un transformador monofásico te entregue una sola fase a la salida. Te estaba explicando que te entrega siempre dos fases a la salida y un neutro. Así es la configuración interna del transformador. Entonces lo que nos interesa saber es cuánta corriente va a circular sobre esta fase y sobre esta fase. Lo que tendríamos que hacer es dividir
50.000 volts ampere, que equivale, que es lo mismo que 50 kVA, divididos entre el voltaje entre la fase 1 y la fase 2. Entonces así obtendríamos que en cada fase tendríamos 227.27 amperes multiplicado por 2 equivale a 454 amperes, que era el mismo resultado que obtenemos al dividirlo entre 110 volts. Para no confundirlos, el amperaje total que te entrega este transformador lo dividimos entre 2 para poder así obtener el voltaje, la corriente, que circula en cada una de las fases portadoras de corriente. Bien, sabiendo entonces cómo se calcula la corriente para un sistema a 220 volts o para un sistema a 110 volts, vamos a retomar el ejercicio anterior, que era lo de una tienda de abarrotes o un mini super o una carnicería, lo que ustedes quieran considerar como ejemplo. Para este caso retomamos el del mini super, pero ahora con la diferencia del capítulo anterior. Todos los equipos en el ejercicio anterior los habíamos considerado que los habíamos comprado monofásicos, a una sola fase. En este caso compramos los equipos y no supimos con qué voltaje los pedimos, y nos llegaron equipos, el equipo congelador por ejemplo a 220 volts y el equipo de aire acondicionado 220 volts. Estos son los datos de fábrica, estos son los datos como fabricaron los equipos. Entonces no nos quedaría otra opción más que contratar nuestro servicio ante CFE monofásico a 220 volts, con el término coloquial, con el término que usamos coloquialmente en la obra, a un sistema bifásico. Te explicaba que no existen los sistemas bifásicos, es monofásico a tensión plena, a 220 volts. Entonces, sabiendo que tenemos un congelador que se necesitan a fuerza las dos líneas de corriente y el aire acondicionado que necesita las dos líneas de corriente, vamos a hacer el ejercicio. Retomamos todavía otra vez el ejemplo anterior. Eran 7 refrigeradores que consumían 500 watts, equivalen a 3500 watts para los refrigeradores. Un aire acondicionado de 2000 watts, un congelador de 3000 watts, 4 luminarias de 200 watts que equivalen a 800 watts de las lámparas, y habíamos tomado en el ejemplo anterior 700 watts que le íbamos a destinar, por poner un ejemplo, a los contactos de la computadora, a la caja registradora, al contacto de mantenimiento, no sé. En total le habíamos destinado 700 watts a los contactos. Nos daba un total de 10.000 watts conectados a nuestra red eléctrica. Entonces, si nosotros, sabiendo que estos son watts y que teníamos que convertirlos a watts, que es la potencia activa, los teníamos que convertir a potencia aparente. Los tendremos que dividir estos 10.000 watts entre 0.9. Recordemos que este 0.9 es el factor de potencia que la CFE utiliza para convertir también la potencia activa a potencia aparente, dándonos así un total de 11.11 volts amperes, que equivaldrían a 11.11 kVA. Ahora bien, para obtener la corriente total de ese sistema, tendríamos que dividir 11.111.11 volts amperes divididos entre 110 volts, que es la corriente monofásica, la corriente en un sistema monofásico, el voltaje, en un sistema monofásico. Obtendríamos que la corriente que circularía en el cable de la corriente y de regreso en el neutro serían 101 amperes en total. En todo mi comercio, en todo mi negocio, estarían circulando, si todo estuviera conectado de forma simultánea, 101 amperes. Para nosotros escoger un calibre del conductor que soporte 101 amperes sin quemarse, necesitamos dirigirnos a la tabla 310.16, o bien de la norma oficial mexicana, o bien poner en tu navegador la palabra ampacidad de los conductores. Esta tabla de la ampacidad de los conductores te dice todos los calibres de los conductores, cuánta corriente soportan dependiendo su aislamiento, dependiendo la temperatura y dependiendo varios factores. Para un ejemplo práctico del que estamos tomando en este caso, sabemos entonces que en la tabla 310.16 de la norma oficial mexicana de la ampacidad de los conductores, que un calibre 2, el calibre 2 es AWG en cobre, con el aislamiento THW
te soportará 115 amperes a una temperatura de 75 grados centígrados. El calibre más o menos, el calibre 2 más o menos es lo equivalente al grosor de este plumón. Entonces, básicamente, tú tendrías que poner, si tu sistema fuera monofásico, tu cable calibre 2 tendría que ir desde el poste más cercano hasta la mufa y conectarlo hasta tu base de medición. De la misma manera, el cable neutro tendríamos que conectarlo en calibre 2. Entonces, prácticamente lo que quiero darte a entender serían cables muy gruesos, pero al final de cuentas la CFE quizá no te colocaría a tu servicio. Lo que tendríamos que hacer entonces para poder reducir el calibre del conductor es contratar un sistema bifásico o monofásico a 220 volts, donde tomaríamos la mitad de la corriente en una fase y tomaríamos la mitad de la corriente de la otra fase. Dicho de otra manera, dividiríamos las cargas. Vamos a poner el ejemplo cómo se dividen las cargas para que un sistema esté balanceado. Sabíamos que eran 7 refrigeradores, entonces a la línea número 1, a la fase número 1 le voy a cargar 1, 2, 3, 4, 5 refrigeradores de 500 watts. En la otra fase vamos a conectar el refrigerador número 6, el refrigerador número 7, vamos a conectar todas las lámparas en la fase número 2, vamos a conectar todos los contactos en la fase número 2 también. Y entonces, como sabemos que ya habíamos comprado, por ejemplo, el aire acondicionado de 2000 volts amperes, como sabemos que lo compramos bifásico, vamos a dividir 1000 volts amperes aquí, 1000 watts aquí y 1000 watts de este lado. Y sabemos también que el congelador lo compramos a 220 volts, entonces también dividimos 1500 watts aquí, 1500 watts aquí, dándonos entonces 5000 watts en esta fase y 5000 watts en esta fase. La sumatoria de 5000 y 5000 siguen siendo los 10000 watts que teníamos distribuidos en una fase. Al momento que distribuimos las cargas en dos fases, en ese momento la corriente reduce entonces al 50%. Ya no serían 101 amperes circulando en una fase, ahora serían 50 amperes circulando en una fase, 50 amperes circulando en otra fase. Y entonces, si nos volvemos a la tabla de ampacidad de los conductores de la norma oficial mexicana, nos dice que el calibre 6, que es mucho más delgado, supongamos que es el del tamaño de mi dedo en comparación del plumón, nos daríamos cuenta entonces que un calibre mucho más delgado te soporta 65 amperes. Entonces, en lugar de tener solamente un cable fase y un cable neutro que bajen a tu acometida, que bajen a tu mufa y que bajen a tu base de emisión en calibre 2, que es muy grueso y muy caro y muy difícil de maniobrar, tendríamos 3 conductores que bajarían a nuestra mufa y a nuestra acometida y a nuestra base de medición del calibre 6. Es un calibre más delgado, más comercial y más fácil de maniobrar y de instalar, y que la CFE no te pondría objeción para ponerlo en tu base de medición. Entonces, la otra pregunta surge. Una de las preguntas que surge es que si yo contrato un servicio a 220 volts, me va a salir más barata la energía, y esto es completamente falso. Recordemos que lo que la CFE te cobra es los kilowatts hora, que básicamente son los watts de la sumatoria de tus equipos conectados multiplicados por una hora. Si tú te fijas, aunque tu sistema esté dividido en dos fases, siguen siendo los 10.000 watts que van a estar conectados en el número de horas, 10 horas, 12 horas en el día. Igual que si los conectas a una sola fase. Entonces, básicamente no te reduce tu recibo de luz si contratas un servicio a 220 volts contra uno de 110 volts. El consumo es exactamente lo mismo. Lo único que vas a tener de beneficio es reducir los calibres de conductores. Espero que este capítulo te esté gustando, espero que esté siendo claro con la explicación del cálculo de la corriente, del consumo en kilowatt-horas y de los ejemplos en general que estamos utilizando para describir la selección de las acometidas monofásicas, bifásicas o trifásicas. No te olvides de compartir, de darle like a mi canal en YouTube, y gracias por tu atención.